Ahí está. Hasta ahorita hemos visto 5 axiomas, ¿no? Yo les dije así como, pues si no se los aprenden por nombre, pues por orden, ¿no? Por lo menos. Entonces vamos a respetar el orden que estamos viendo y vamos a recordarlos. El primero, axioma uno, axioma uno, al que le pusimos de extensión, ¿no? Vamos a recordar las fórmulas y la interpretación que les dimos en español. ¿Quién me puede recordar el axioma de extensión? ¿La fórmula o qué decía, no? Dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Bueno, Exacto, ¿no? Ujú. Muy bien, eso es la interpretación que le dimos, ¿no? Dos conjuntos son iguales. Uy, conjuntos son iguales. Sí, solo sí tienen los mismos elementos. Sí, solo sí tienen los mismos elementos. Mismos elementos. Y la fórmula más o menos cómo quedaba. La voy a poner con otro color. Era para toda A, para toda B, Ujú, para toda Z. ujú. Z está en A, sí, solo sí, Z está en B, sí, solo sí, A es igual a B. Ajá. Z está en A. Sí, solo sí. Z está en B. Y esto, bueno, aquí ya tienen los mismos elementos. Sí, solo sí. A es igual a B, ¿va? Muy bien. Este lo vamos a poner. Y bueno, aquí ya lo pusimos con A y B, ¿no? Recuerden que no son constantes, son variables, nada más, no se les vaya a olvidar que son variables A, B y Z, ¿va? Y los conjuntos aquí que estamos suponiendo que son iguales son A y B, y Z es pues otro conjunto que representa los elementos de A y B, ¿va? Súper bien. Axioma 2. Este axioma fue el que nos dio a nuestro primer conjunto, ¿no? De hecho, le pusimos de existencia. Nos dijo que existe un conjunto muy especial. ¿Qué dice este axioma? existe un conjunto que no tiene elementos. Existe un conjunto que no tiene elementos. Un conjunto que no tiene elementos. Que no tiene elementos. Muy bien. ¿Y esta fórmula cómo quedaba? Voy a bajar. ¿Alguien tiene la fórmula por ahí? ¿No? Bueno, existe un conjunto, ¿no? Entonces ahí ya nos dice que tenemos que estar utilizando un cuantificador de existencia y que no tiene elementos. Eso quiere decir que pues cualquier conjunto que tomemos no va a ser elemento de este conjunto que existe, ¿no? Entonces, existe un conjunto tal que para cualquier conjunto, para todo Y, este, pues Y no va a ser un elemento de X, ¿no? Y podemos ponerlo como así. Y no es un elemento, Y no es un elemento de X, o justo lo que había empezado a poner por acá, ¿no? Que cuando teníamos ¿no? O sea, cuando estábamos negando que se daba la relación de pertenencia, lo que hacíamos era tachar la pertenencia, ¿no? Entonces, también lo podemos escribir un poco más informalmente, así, ¿no? Y no está en X. ¿Estamos todos de acuerdo con esta fórmula?
¿No hay problema con esta fórmula? Sí, no hay problema. Muy bien. Y siguiente, 3. Este ya es de los que empezaron a ver con Juan. ¿Cómo le pusieron a este axioma? Axioma del par. Axioma del par par. Del par. Y justo este era como lo que nos habíamos quedado en la clase del jueves, ¿no? Porque resulta que estos dos axiomas, pues no nos dicen, no nos dejan construir conjuntos que a nosotros nos gustaría que fueran conjuntos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto que solo tiene el conjunto vacío. Resulta que pues este solo nos dice cuándo dos conjuntos son iguales y este nos dice que existe nada más un conjunto que no tiene elementos. Y vimos que de hecho ese conjunto pues es único, ¿no? Solo tenemos un conjunto que no tiene elementos, hasta le pusimos un nombre vacío y le pusimos un simbolito que fue este, ¿no? Utilizamos este símbolo para este conjunto que sabemos que es único. Entonces, ¿qué nos dice este axioma? Del par, ¿no? Que nos ayuda a tener otros conjuntos distintos al vacío. ¿Qué dice el axioma del par? ¿Era el de que el vacío está siempre contenido en algún conjunto o me estoy confundiendo? No, ese no, todavía no. ¿Ya vieron contención? ¿Vieron la relación de contención ya? ¿Definieron esta? Digo, ustedes No, no lo hemos visto. no la hemos visto todavía, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el axioma del par? En español. Que ¿Nadie se acuerda? para todo X Ujú. y para todo Y Ok. existe un Z, Para- tal que para todo W está en Z así solo así. Ajá. W es igual a X o W es igual a Y. Ok, y esa fue la fórmula, ¿no? W es igual a X o W es igual a X. Muy bien. Sí, eso es lo que dice. Le voy a poner este acá para que lo separemos tantito, ¿no? Porque este axioma nos está diciendo, toma dos conjuntos, entonces va a existir otro cuyos elementos son o X o Y, ¿no? Todos sus elementos son X o son Y, ¿no? Eso es lo que está haciendo este axioma. Entonces, lo que está haciendo este axioma es agarrar dos conjuntos y decir que el conjunto en donde están esos, o sea, agarramos otra bolsa nueva, ponemos esos dos y eso también es un conjunto. Eso es lo que está diciendo este axioma. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿existe el conjunto? Que tiene a otros dos conjuntos. Bueno, no, que tiene a dos conjuntos, ¿no? A dos conjuntos cualesquiera. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de este después, pero justo este es el que nos ayuda para hacer, por ejemplo, al conjunto que queríamos, que era el unitario del vacío, ¿no? Con este axioma ya podemos afirmar que esa colección sí es un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita seguimos hablando de él. El axioma 3, el axioma 4, ¿cómo se llama y qué dice? Es el del axioma de la unión. Ajá. ¿Y qué Y dice? dice que si A es un conjunto, entonces existe un conjunto tal que los elementos de ese conjunto contienen a los elementos de A. Ok, muy bien. Esa también tiene cara más de fórmula, ¿no? Dice que para cualquier conjunto que yo tome, para todo X, existe un Y
tal que para todo W, por ejemplo, W va a estar en este conjunto que estamos definiendo si solo si existe alguien más, Z. Tal que este W está en Z y Z está en el que tomamos primero, ¿no? Todos tenemos esta fórmula, por favor revísenlo. También lo voy a separar un poquito para que veamos de quién está hablando este axioma. ¿Sí todos estamos de acuerdo con esta fórmula, chicos? Sí. Muy bien. ¿Y qué dice entonces esta fórmula? Porque seguro que ustedes conocen una unión distinta, ¿no? Esta unión puede ser un poco distinta a la que conocen en primera vista, ¿no? Pero no, es un poco más general, es lo único que pasa. Dice que si nosotros tomamos un conjunto, revisamos sus elementos y revisamos los elementos de los elementos, entonces los elementos de los elementos también forman un conjunto, ¿vale? Eso es lo que dice. Yo tengo un conjunto, abro bolsa, agarro una bolsa nueva y meto a todos esos a una bolsa nueva. Y aquí como que estuviéramos aplanando el conjunto, ¿no? Más o menos eso es lo que está pasando. Pero nada más 2 niveles, ¿no? ¿Sí más o menos se entiende esta idea? Entonces, la colección de los elementos de un conjunto es un conjunto. A ver si me cabe. Esto es lo que dice ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes siempre, tal vez, la mayoría de las veces, habían pensado en la unión como tengo 2 conjuntos y la unión de estos 2 conjuntos va a ser el conjunto que tiene a los de A y a los de B, ¿no? O sea, alguien va a estar en la unión si solo si es un elemento de A o es un elemento de B, ¿no? Y es un poquito más general porque si nosotros tomamos al conjunto que tiene al conjunto A y al conjunto B, nosotros sabemos por el axioma anterior del par que es un conjunto y resulta que la unión de este conjunto, la unión de este conjunto que solo tiene A y B, es lo que nosotros conocemos como A unión B, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los elementos de los elementos de ¿no? Los elementos solo son A y B y sus elementos pues son los que están en A o los que están en B. Entonces, pues coincide con esto, ¿no? Entonces, pues es un poquito más general. Sin embargo, no es nada que no, tampoco está muy marciano, ¿no? O sea, sí, coincide con nuestra noción que teníamos ya de conjunto, ¿no? Incluso si queremos hacer uniones de no solo 2 conjuntos, de 3 conjuntos o de más conjuntos, pues, ¿qué hacemos, no? Tomamos igual el axioma del par, metemos todos esos conjuntos a un conjunto y sabemos que la unión de ese va a ser lo que vamos a llamar A unión B, unión C, así hasta todos, ¿no? ¿Sí se entiende esta idea? ¿Nadie tiene problema con esta idea? De todos modos la vamos a ver más a fondo, ¿va? Vamos a ver ejemplos y pues a ver para creer que sí coincide, ¿no? En la definición es I o O. ¿En dónde? ¿Aquí? Ay, sí. X está, sí, eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, solo sí. W está en... No, en este sí es sí. Perdón, sí. Porque lo que queremos es que W esté en Z y aparte Z tiene que ser un elemento del conjunto, ¿vale? Si solo se diera uno, estaría medio extraño porque pues W aquí como que
o este Z existe un Z tal que W está en Z, pues sí, siempre existe un conjunto que tiene a otro conjunto, ¿no? Si yo agarro un conjunto, siempre existe un conjunto que tiene como elemento ese conjunto, entonces esto siempre se cumpliría y estaría medio raro. Sí, no, eso ni, ¿va? Ah, sí, es que en nuestro A unión B, pues sí es un O, ¿no? Es, o está en A o está en B, pero no, aquí sí es un I. ¿Va? Ahorita lo vemos más a fondo. Entonces, vamos a ver un montón de ejemplos. Y axioma 5, ¿qué dice el axioma 5? ¿Cómo se llama y qué dice? Es el de la comprensión. Exacto, es el de comprensión, ¿va? Y dice, si A es un conjunto y P es una propiedad, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son elementos de A y satisfacen P. Ok, muy bien. Entonces, este axioma es también diferente. Este axioma es especial porque, vamos a ver. Primero vamos a escribir la fórmula y ahorita la interpretamos ya que tenemos la fórmula, ¿no? Dice que para todo X, bueno, primero aquí, sea W, div W, ¿sí? Una fórmula, ¿va? Una fórmula bien formada aparte. Y ahora sí, para todo X, existe un Y, tal que para todo W, W está en Y, sí, solo sí. W es un elemento de X y phi de W, ¿va? Otro y otro. Ahí está. Todos tenemos esta fórmula. ¿Sí? ¿Se parecen? Bueno, son iguales, Es que creo que esa no nos la dio Juan. ¿no? ¿Qué les dijo Juan? No, es que no tengo notas de eso, entonces no sé, creo que no nos la dio. Ah, ok. Sí vieron este axioma. Lo que puede que no hayan visto es la fórmula, pero sí vieron este axioma, ¿no? Bueno, si no vieron la fórmula, aquí está la fórmula, ¿no? ¿Y qué dice esta fórmula? Tenemos un conjunto, ya saben, el que sea, y podemos decir que hay un conjunto, que existe un conjunto cuyos elementos son los elementos de X, o sea, del conjunto que tomamos primero, que cumplen cierta fórmula, ¿no? Y quiero que noten una cosa. Este es un esquema también. De hecho, este axioma luego le ponen axioma esquema de comprensión, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues justo pasa como los axiomas, ¿no? Los axiomas de CE o de CP. Cuando teníamos un tipo de axioma, nosotros no teníamos un solo axioma porque podíamos reemplazar las fórmulas. Teníamos, por ejemplo, alfa, beta, fórmulas bien formadas, entonces sabíamos que alfa implica beta, implica alfa, es una fórmula bien formada, ¿no? Y aquí pasa algo similar. Aquí, este es un axioma, es una sola fórmula, ¿no? Esta es una sola fórmula y aquí no, tenemos un montón de fórmulas. Por cada fórmula bien formada que nosotros tomemos, vamos a tener una fórmula. Aquí, por ejemplo, si yo digo W es rosa, ¿no? O sea, bueno, esa no es una fórmula bien formada, pero un ejemplo de fórmula bien formada, ¿no? Cada que W sea rosa, se cumple esto, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos una instancia del esquema de comprensión. Otra instancia, no, pues phi es W tiene 3 elementos, ¿no? Entonces, estoy hablando de todos los elementos de X que tienen 3 elementos. Entonces, pues así tenemos muchas fórmulas, una fórmula para cada fórmula bien formada, ¿va? ¿Sí queda claro esto? Entonces, ¿cómo le ponemos aquí?
Sí, bueno, sí, también como lo habíamos puesto antes, la colección de los elementos de un conjunto. De un conjunto que cumplen una propiedad propiedad es un conjunto. Ahí está. Y este nos puede recordar un poco a la colección B que vimos la primera clase. ¿Sí recuerdan a la colección B? Con rojo. B. Habíamos dicho que íbamos a tomar a todos los conjuntos que no fueran elementos de sí mismo, ¿no? Eran todos los X, tal que X no está en X. Sin embargo, pues esto nos daba un problema, ¿no? Porque B está en B o no está en B, ¿no? Y resultaba que si suponíamos que B estaba en B, llegábamos a que no estaba en B, ¿no? Porque tenía que cumplir su propia propiedad. Y en cambio, si suponemos que no está en B, entonces B no está en B, cumple la propiedad, entonces pues tiene que pasar que sí está en B, ¿no? Entonces, pues esto a lo que llegamos es que no es un conjunto, ¿no? Y que no siempre todo lo que escribamos de esta manera, pues va a ser un conjunto, no necesariamente. Entonces, el esquema de comprensión nos está dando una manera de tomar un conjunto de este estilo, es decir, tomar ciertos conjuntos que cumplan una propiedad para que sí sea un conjunto, ¿no? Y pues la condición es que los tomemos en algo que ya sabemos que es un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambiaría así, ¿no? Sea un conjunto. Un conjunto. ¿No? Entonces, en lugar de tomar solo a los que tienen a la propiedad phi, voy a tomar a los que están en A y tienen la propiedad phi, ¿no? Son los X, tal que X está en A, algo que yo ya sé que es un conjunto, y pues phi de X, ¿no? Y X no está en X en este caso. No está en X en este caso. Y bueno, pues si el axioma dice que esto sí es un conjunto, pues tendría que librarnos de ese problema, ¿no? Entonces ahora B está en B o B no está en B. ¿Qué pasa cuando suponemos uno y cuando suponemos otro? ¿Qué pasa si B está en B primero? Entonces B no es elemento de B. Exacto, ¿no? Entonces aquí otra vez, ¿no? O sea, como tiene que cumplir esto, entonces X, digo B está en A y B no está en B, ¿no? Y pues esta otra vez contradicción, ¿no? Porque empezamos suponiendo que B estaba en B y B no está en B. Entonces, ¿qué pasa ahora si B no está en B? Es como caso 2. ¿Qué pasa si B no está en B? Tenemos de nuevo que B está en B. Entonces B sí está en A. B, bueno, sí es elemento de B, pero entonces no está en A, ¿no? No está en A. Justo eso es lo que podemos concluir de aquí y ya no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? B no está en B, es decir, que cumple esta fórmula, ¿no? Y justo como que lo atacamos por el otro lado. Ahora, si B estuviera en este conjunto, tendríamos que B está en B y nosotros ya sabemos que eso es una contradicción, pero lo que nos salva entonces es esto. Si se cumple esta, no se puede cumplir esta, porque si se cumpliera, entonces tendríamos que B está en B y eso es una contradicción. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es que B no está en A. Y ya, no tenemos contradicciones, ¿no? Eso es lo que pasa con esta B. Y pues no tiene nada de malo, ¿no? Está
Eso es lo que pasa, ¿va? Entonces, pues ahí ya nos ahorramos un problema. El axioma de comprensión nos ahorra este problema de tomar los conjuntos que cumplan una propiedad. No lo podemos tomar así como muy arbitrariamente, pero de un conjunto sí podemos así como partir y decir, estos tienen la propiedad, están en este conjunto, entonces pues forman un conjunto, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Se entiende lo que pasó aquí? Sí. Sí, muy bien. Entonces, antes de que sigamos, vamos a ver también ejemplos de esto, ¿no? Ya está. Esto era lo importante que teníamos que mencionar de esta acción. Vamos a hablar un poquito de par y de unión. Regresando. Nosotros ya habíamos visto que este conjunto existe, ¿no? El vacío, que es este mismo, y que si queremos usar una fórmula, podemos usar la de x no es igual a x, ¿no? Porque ningún conjunto cumple esa fórmula. Nosotros estamos pues suponiendo desde el inicio que todos los conjuntos son iguales a sí mismos, ¿va? Entonces, estos conjuntos son iguales y los vamos a representar con este simbolito porque sabemos que aparte solo es un conjunto. No hay otro conjunto que no tenga elementos, ¿no? Y hasta que viéramos el axioma del par, teníamos que era el único conjunto, ¿no? Y ahora podemos tomar otros conjuntos, por ejemplo, este conjunto. ¿Por qué sé que esta colección es un conjunto? Si la quisiéramos ver como así, pues, ¿cómo la podríamos? Pues esto va a ser los x, tal que x es igual a algo así. ¿Estamos de acuerdo con esta igualdad? ¿Es por el axioma del par? Sí, es por el axioma del par que este sí es un conjunto, ¿no? Pero el axioma del par dice que, voy a regresar tantito, es más, voy a copiar esta fórmula, ¿no? Dice que existe el conjunto que tiene a dos conjuntos cualesquiera, ¿no? Entonces, pues, para decir que es por el axioma del par, pero aquí voy a poner la fórmula, yo tengo que tomar un conjunto X, un conjunto Y pues ese Z que existe, o es X o es Y, ¿no? ¿Qué X y qué Y me sirven para que este sea Z, ¿no? O sea, en esta fórmula, este es Z. Y sí, Z solo tiene al vacío, o sea, W está en Z, sí, solo sí, pues es igual a X o es igual a Y. Entonces, ¿quiénes son X y quiénes son Y? ¿Ambos podrían ser el vacío? Claro. En ningún lado dice que tienen que ser distintos, ¿no? Entonces, si tomamos a X como el vacío y Y como el vacío, bueno, pues W está en Z, sí, solo sí es el vacío o es el vacío, ¿no? Entonces, pues aquí este es el vacío y este es el vacío y ya no tiene otro, ¿no? Entonces, pues sí, ya tenemos que este sí es un conjunto porque pues cumple con esta, o sea, si tomamos las interpretaciones de estas variables, pues sabemos que sí lo cumple, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que este sí es un conjunto. Otro ejemplo. ¿Por qué es un conjunto? De nuevo, queremos que este sea Z, ¿no? ¿Qué conjuntos podemos tomar que nos asegure el axioma del par que pues sí existe, que es un conjunto? Ambos que sean el conjunto que contiene el vacío. Ambos que sean el conjunto que tiene como único elemento el vacío, ¿va? Entonces, así, y también quisiera, ¿no? Entonces, pues, Z está aquí, sí, solo sí es este o es este. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Y ojo, recuerden que X y Y tenemos que saber que ya son conjuntos. Aquí ya sabemos que es conjunto por el axioma de la existencia, ¿no? Y sabemos que es conjunto porque pues lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Recuerden, X y Y ya son conjuntos. Y otro, por ejemplo, aquí, pues también es un conjunto, ¿no?
¿Y por qué es un conjunto? Pues por la misma razón, por el axioma del par, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí puedo tomar distintos, ¿no? Aquí está. Todos los elementos de este conjunto o son el vacío o son el conjunto que tiene el vacío. Este ya sabemos que es un conjunto por el axioma de existencia y este también ya sabemos que es un conjunto porque pues lo vimos acá, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con este? Sí. Muy bien. Entonces pues ya tenemos muchos conjuntos y ya pueden hacer así, siguiendo esta idea, un montón de otros conjuntos, ¿no? Entonces pues ya tenemos ahí varios conjuntos. Y pues el de la unión. ¿Qué pasaría? Ahora ya sé que todos estos son conjuntos. ¿Qué pasaría si los tomo como conjuntos y veo quién es unión? Por ejemplo, lo voy a poner por acá, ¿va? Para no ocupar tanto espacio. Y voy a copiar, voy a regresar y con el axioma de la unión, ¿no? Y recuerden, si tomo un conjunto, los elementos de los elementos también son un conjunto, ¿va? Voy a copiar la formulita por acá. Y vamos a ver quiénes son la unión de estos conjuntos que ya teníamos. No me va a caber. Bueno, no me importa. Acá abajo entonces. Y pues vamos a ver, ¿no? Este conjunto que dice el axioma de la unión que existe, si tomo como X a por ejemplo, si yo digo, X es el unitario del vacío. Siempre que me refiera a un conjunto unitario, eso, vamos a empezar a usar términos en español. Cuando diga que un conjunto es un unitario, quiere decir que solo tiene un elemento. En este caso, pues este es el unitario del vacío, porque solo tiene un elemento y ese elemento es el vacío. Por ejemplo, si yo digo que un conjunto es el unitario de A, me estoy refiriendo a al conjunto que solo tiene como elemento a A, ¿no? Suponiendo que A sabemos que es un conjunto, ya, ¿no? Entonces le voy a poner unitario. Unitario del vacío. El vacío. Muy bien. ¿Quién es el conjunto Y que me asegura el axioma de la unión que existe? No puede ser invisible, ¿verdad? ¿Por qué no? Es que como dice W pertenece a Y, entonces si Y fuera al vacío, como que estaría raro. Pues si Y fuera el vacío, entonces quiere decir que esta fórmula es falsa, ¿no? Y si es un solo sí, pues esto tendría que ser falso. Es decir, no existe un Z, W esté al mismo tiempo en Z y Z esté en X. Y sí puede pasar, de hecho, pasa. ¿Por qué? Porque si hubiera un elemento en esta W, supongamos que hay un elemento en esta W, entonces nosotros lo que tenemos por la fórmula es que tiene que existir un elemento, oigan, esto está mal. No, sí está bien. Tiene que existir un elemento Z, entonces existe Z, tal que W está en Z y Z está en X. En este caso X, pues es el unitario del vacío, ¿no? Z está en el unitario del vacío. ¿Eso qué quiere decir? Pues solo tenemos un Z en el unitario del vacío, ¿no? Que es el vacío. Entonces esto pues nos está diciendo que existe Z, digo aquí. Entonces de aquí de Z está en el unitario del vacío, entonces pues Z tiene que ser el vacío, no puede ser otro conjunto porque pues solo tiene un elemento. Y de esto pues, ¿qué podemos concluir? Pues que W tiene que estar en el vacío y bueno, ya lo pusimos acá, ¿no? Le voy a poner así para que
Z es el vacío y pues W está en el vacío. ¿Y qué pasa con este? Pues sabemos que siempre es falso, ¿no? Entonces, si este era un sí, solo sí, como este siempre es falso, pues este siempre va a ser falso. Y pues eso quiere decir que para cualquier conjunto que yo tome, ese conjunto no está en Y. Y pues si ese conjunto no está en Y, pues es el vacío, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entendió claro? Y si lo vemos también en español, pues también tiene sentido, ¿no? Porque nosotros, este es el conjunto y nosotros estamos tomando a los elementos de los elementos. Los elementos de este conjunto, pues nada más es el vacío. Y el vacío no tiene elementos. Entonces, pues, ¿qué voy a meter a mi otra bolsa? No tengo nada, no meto nada, se queda vacía. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces sí, la unión sí puede ser vacía. Ya tenemos un conjunto que nos da el axioma que nos dice, el axioma de la unión nos asegura que ese conjunto que existe, pues sí puede ser vacío. Aquí ya tenemos un ejemplo. ¿Habrá otro conjunto en el cual el axioma de la unión nos dé otro conjunto vacío? Es decir, ¿habrá otro X que no sea este, tal que cuando lo unamos nos dé vacío? Esa es una pregunta para pensar. ¿Podrían pensarlo y ver si sí hay otro conjunto tal que cuando tomemos unión sea el vacío? El vacío, va a preguntar alguien. Pues sí, también el vacío. ¿Por qué? Pues porque el vacío para empezar ni tiene elementos, ¿no? Entonces, pues si no tiene elementos, ¿en qué elementos me voy a fijar? Pues en ninguno, ¿no? Entonces, por favor, revisen la fórmula de ese ustedes mismos y vean que también la unión del vacío es vacía, ¿no? Y con eso de la unión me refiero a este conjunto que sí existe. Y a este conjunto que sí existe de la unión también le vamos a dar una notación. A este Y que sí existe, la vamos a poner así, una unión seguida del conjunto que estamos tomando, ¿no? En este caso es X. Y pues aquí como este es X, pues es la unión, el unitario del vacío. Lo vamos a escribir así, ¿no? En general, para cualquier conjunto que nos diga que existe el axioma de unión, le vamos a poner así. Y va a ser la unión de X, ¿va? Aquí lo que estamos diciendo entonces es que la unión del vacío también es el vacío. Vean esto, por favor, ¿va? Ayudándose de la fórmula. Entonces ya tenemos dos conjuntos distintos que cuando los unimos nos da el vacío. ¿Y habrá otro más? Eso también piénsenlo, ¿no? ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? Es decir, habrá un conjunto A tal que cuando yo tome este Y que existe me dé vacío otra vez, que no sea ni el vacío ni sea el unitario del vacío. Bueno, piénsenlo, ¿no? Aquí ya vimos uno. Por ejemplo, Z es el unitario del vacío. ¿Qué pasa cuando yo tomo este? ¿Quién es? Y recuerden la fórmula que está, ¿no? ¿Alguien va a ser elemento de este conjunto? Sí, solo si existe un elemento de este conjunto que tenga a ese. ¿Quién va a estar aquí? ¿No sería el unitario? ¿No sería el unitario este? No, más bien el puro vacío. Ah, ok. El vacío es un elemento de ¿no? Así. Vamos a ver. Sí es cierto. ¿Por qué? Para que el vacío sea un elemento de este conjunto, pues, ¿qué tiene que pasar? Existe alguien acá
que lo tiene como elemento. Y pues sí, ¿no? Su único elemento. Entonces, aquí igual, pensándolo de la otra manera. Yo quiero tomar los elementos de los elementos. Este conjunto solo tiene un elemento que es el unitario del vacío. Y el unitario del vacío solo tiene un elemento que es el vacío. Entonces voy a agarrar a ese vacío, lo voy a poner acá. Y ya, es el único que hay, no hay nadie más. ¿Por qué? Pues porque este solo tiene un elemento y su único elemento también solo tiene un elemento, ¿no? Entonces ahí está. Ya tenemos un conjunto cuya unión pues no es el vacío, ¿no? Es el unitario del vacío y pues sí tiene un elemento, el vacío. ¿Quedó bien para todos Y a ver, también pusimos a ¿va? Tenemos ¿Quién es la unión de este conjunto? El vacío con el unitario del vacío. Pues de la misma manera, aquí ya no solo tenemos un elemento, tenemos dos, ¿no? Pero no tiene elementos, entonces pues no va a aportar nada a la unión. En cambio, sí tiene elementos, que solo tiene un elemento que es el vacío. Entonces ese va a ser el que se haga. Y aquí tal vez ya se puede ver un poquito más claro. Ahora sí vamos a tomar una notación especial y vamos a definir a la A unión B que ustedes conocen como la unión del conjunto que solo tiene a A y a B. Si lo tomamos así queda más claro, porque entonces, ¿quién sería? Sería unión. ¿No? Por ejemplo, porque pues, son iguales, ¿no? Y sería vacío, unión, ¿Qué les parece ¿Mejor? Sí, se entiende más. ¿O entiende más? Ok, pero digo, sí vamos a estar usando esta notación bastante, pero no olviden quién es la unión de un solo conjunto. Elementos de elementos. Ahí ya está. Entonces ya vimos un montón de ejemplos y ya casi se nos fue la clase en ejemplos. Entonces solo vamos a ver una definición. Vamos a definir una nueva relación, que es la relación de contención, que ustedes ya conocen, pero la vamos a definir formalmente, ¿va? Entonces, definición. Vamos a decir, diremos, bueno, antes, sean A y B conjuntos. Sean A y B conjuntos. Diremos que A está contenido en B. Sí, solo sí. ¿Ya lo habían visto? Quiere decir sí, solo sí. Sí y solo sí. Para no escribir sí, solo sí, porque está muy largo. Sí, solo sí. Los elementos de A. También son elementos de B. También son elementos de B. Y lo vamos a denotar, notación, pues como con una C con una rayita abajo, ¿no? Vamos a decir que A está contenido en B. Si A, simbolito, ¿no? Esta es la contención. A está contenido en B. ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es definir una relación entre todos los conjuntos. En esta relación, pues yo también puedo decir A sí está contenido en B o A no está contenido en B para cualesquiera dos conjuntos A y B, ¿va? Y nada más voy a escribir la fórmula para que la tengan.
Yo tomo dos conjuntos, los que sea, para todo, bueno, para todo A, para todo B, para que coincida con lo que escribí, ¿no? Voy a decir que A está contenido en B, sí, solo sí, para todo X, si X está en A, entonces X debe estar en A. ¿Esta fórmula les recuerda un poco algo? A otra fórmula que ya vimos. ¿No? ¿Qué tal la esta? La igualdad de conjuntos. Sí, ¿no? Exacto, como que se parece, ¿no? Porque aquí pues tendríamos como y aquí tenemos igual un sí solo sí, pero aquí no tenemos un sí solo sí. Aquí lo que tenemos nada más es ¿no? Ahí. Ay, bueno, nos vemos, hasta luego. Extensión, sí, ¿no? Ahí alguien dice extensión, extensión. Entonces sí, justo, ¿no? Se parece un poco a esta fórmula. Entonces, de ahí, primerita observación de esta definición. Observación. Si nosotros tenemos que A está contenido en B y que B está contenido en A, con fórmulas tenemos que para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Y también tenemos que para todo X, si X está en B, entonces, entonces X está en A, ¿no? Y esto pues es exactamente lo mismo que para todo X, X está en A, sí, solo sí, X está en B. Y esto pues es lo del axioma de extensión, ¿no? Entonces de aquí tenemos que A es igual a B. ¿Eso qué quiere decir? Que si A está contenido en B y B está contenido en A y B son iguales, ¿vale? Uno es un cachito de la fórmula y otro es otro cachito de la fórmula, ¿no? Este le voy a poner así. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es a lo que siempre llamamos doble contención, ¿no? Vamos a utilizar mucho esta observación para demostrar la igualdad de conjuntos. Casi siempre que queramos ver que dos conjuntos son iguales, vamos a ver la doble contención. Vamos a ver que uno está contenido el otro y que también al revés, la relación al revés también pasa. Entonces con eso pues ya vamos a tener que estos conjuntos son iguales, ¿vale? Esa es la primera observación. Y nos alcanza a ver otra observación. Híjole, no vimos muchas de las cosas que queríamos ver. Pero bueno, la seguimos viendo mañana. Otra muy importante observación. La relación de contención y la relación de pertenencia no son las mismas. Y vamos a ver que no se parecen casi en nada, ¿no? Entonces piénsenlas como cosas completamente distintas, no se parecen en nada. ¿Me pueden dar un primer ejemplo de dos conjuntos cuyo uno sí contenga al otro, pero no se dé la relación de pertenencia entre ellos? ¿Uno consigo mismo? Uno consigo mismo. Bueno, hasta ahora a nosotros nos suena raro que un conjunto en general pertenezca a sí mismo, ¿no? Sin embargo, pues no hemos visto ningún axioma que nos diga que eso no puede pasar, ¿no? Pero sí sabemos que hay conjuntos en especial para los cuales no pasa, como el vacío, ¿no? Nosotros sabemos que el vacío, pues no es elemento del vacío. Y ahora la pregunta es, ¿el vacío sí está contenido en el vacío? Sí, 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 ¿no? ¿Por qué sí? por vacuidad. cuida. Por vacuidad. Pues sí, por vacuidad, ¿no? Porque pues para ver esto, aquí tendríamos como que vacío, subconjunto de vacío. Sí, solo sí, pues para todo X,
Si X está en el vacío, entonces B, X está en el vacío otra vez, ¿no? Pues tenemos antecedente falso, entonces va a cuidar, ¿no? Entonces sí, en efecto. Aquí ya tenemos un ejemplo de cómo en dos conjuntos sí se da una relación, pero no se da la otra relación. Entonces, pues de entrada no se parecen nada. Así como tenemos esta nota, este simbolito para la relación de contención y este simbolito para la relación de pertenencia, los voy a exhortar y yo siempre lo hago para que sea claro el lenguaje, que utilicemos palabras distintas. Para decir que un conjunto está relacionado bajo la pertenencia con otro, es decir, que A es elemento de B, aparte de ser elemento, le voy a decir tiene, para denotarla al revés, ¿no? Cuando yo diga que A tiene a B, a lo que me refiero, A tiene a B. A lo que me refiero es que B es un elemento de A, ¿va? Y vamos a utilizar la palabra contiene para la de contención. Es decir, A contiene a B, va a hacer que, pues, que B está contenido en A, ¿no? Entonces, por favor, no los voy a como obligar a que lo usen ustedes, pero yo sí lo voy a estar usando siempre, ¿va? Entonces, siempre que diga tiene, se refiere a la pertenencia y contiene, se refiere a la contención, ¿va? Para que ya estemos así, claro. Entonces, por ejemplo, este conjunto tiene a A. El conjunto B tiene a C, ¿no? En cambio, C está contenido en B, quiere decir esto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre esas dos palabras que voy a usar? Sí. Muy bien. Entonces, ahorita pues ya se hizo tarde. Para aquí lo vamos a dejar, pero todavía hay mucho que sacarle a la contención. Tenemos un montón de cosas que ver de la contención y qué propiedades cumple, qué pasa con la contención, cómo se ve, ¿no? Entonces, por ahorita vamos a terminar aquí.